Buen día. Eh, Mi nombre es Tyron Topta, estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Hoy les voy a hablar sobre el tema de la normalización. Entonces, comencemos por la definición de la normalización. Bueno, entonces, ¿qué es normalización? Normalización es un proceso de designar y aplicar reglas. En definición académica, es el formato aceptado de la definición de formas normales. La normalización es de formas normales a menudo son mal entendidas en el entorno comercial. De hecho, la verdad es que el uso del lenguaje en las definiciones exactas de las formas normales es tan preciso y redactan con toda precisión que los problemas son causados. Entonces, muchos diseñadores de base de datos no entienden todas las facetas de la normalización. Entonces, esto elimina los datos duplicados y minimiza los fragmentos de datos redundantes. Entonces, el resultado es una mejor organización y uso más efectivo de los espacios físicos de la base de datos, entre otros factores. Entonces, la normalización no siempre es la mejor solución. Eh, la normalización no es el diseño de los modelos de base de datos relacionales. Este capítulo o este tema eh, es fácil de usar, es fácil de usar eh, de las formas normales. Es igual de importante comprender las formas normales desde una perspectiva fácil. Entonces, antes de los detalles de la normalización, veremos un poco brevemente lo que es las anomalías. Entonces, las anomalías, eh, por lógica, son algo malo en la base de datos. Entonces, los datos son, al momento de buscar los datos, son un poco de molestias. Puede ser el momento de insertar datos, de eliminar datos, se pueden eliminar algo algo que no quiera, y pues es algún error que, es, que puede tener en la base de datos. Entonces, las anomalías eh, son algo maliciosas porque los datos pueden eh, corromperse lógicamente. Entonces, la, la, la base, ¿cómo es? Las anomalías se producen en una base de datos que pueden ocurrir potencialmente durante los cambios en una base de datos. Entonces, una anomalía eh, eh, con respecto al diseño de la base de datos relacional, es esencial un cambio erróneo en los datos, más específicamente en un solo registro. Entonces, para poner en perspectiva, los almacenes de datos pueden agregar y cambiar millones de registros en transacciones individuales, que requiere una definición explícita de lo que es las anomalías. Entonces, para ello, hay que tomar en cuenta las anomalías que pueden ocurrir, como por ejemplo las anomalías de inserción, de actualización, de eliminación. Las anomalías de inserción se producen cuando se agrega un registro a una tabla sin que exista un registro relacionado de una tabla maestra. Entonces, en otras palabras, pues agregar un nuevo libro
a una biblioteca sin que exista otros libros de la misma categoría. Entonces puede ser algo no factible en la base de datos. Entonces las anomalías de eliminación se producen lógicamente cuando se eliminan datos. Entonces se eliminan registros en la tabla maestra sin eliminar primero todos los registros que tiene ese registro. Entonces aquí la excepción de la eliminación es en cascada, que se produce cuando la eliminación de un registro maestro elimina automáticamente todos los registros secundarios en todas las tablas relacionados. Entonces, en las anomalías de actualización. Las anomalías de actualización esta es similar a la de la eliminación, ya que todos los registros maestros, como los detalles, deben actualizarse para evitar los registros detallados huérfanos, se lo puede llamar. Cuando este esté en cascada, asegúrese que las actualizaciones de las claves principales se propagan las claves externas, las tablas secundarias y todos los datos que estén relacionados a ese registro pues se modificarán. Ahora vamos a hablar sobre las dependencias. Las dependencias eh, son algo matemático simplemente de poder entenderlo. Entonces existen dependencias funcional, determinante. Lo que es el funcional depende, hablemos de x y el valor es y, entonces está determinado por x. El determinante el determinante depende de la transición x en cuanto determina digámosle y la dependencia transitiva. Entonces el determinante es la inversión u opuesto a la dependencia funcional. La dependencia transitiva describe que, por ejemplo, que z depende indirectamente de x a través de alguna relación con y. Entonces otro determinante que puede ser es la clave de candidato. Esta clave es un campo, una combinación de campos para actuar como un campo de clave primaria para una tabla. Por lo tanto, identifica de forma única cada registro de la tabla. La dependencia funcional completa, pues esto ocurre cuando x determina y, pero x combinado con z no determina. Entonces, en otras palabras, pues la palabra y depende de x y x, solamente x. Entonces, si y depende de x, con cualquier otra cosa no hay dependencia funcional completa. Entonces, la dependencia de valor múltiples. Las dependencias de valor múltiples, esto también se conoce como dependencias que utilizan múltiples valores en un campo que contiene una lista o una colección de datos por comas y de algún tipo. Las formas normales de manera académica, existen 5 formas normales. La primera forma describe sobre la eliminación de los datos de los grupos repetidos, de todos los registros de todas las tablas,
que se pueden identificar de forma única mediante una clave primaria. Entonces entonces todos los campos que no, que no sea la clave primaria deben depender de una clave principal. Eh, la, la forma la forma la forma 2 describe todos los valores que no sean claves se deben completar de la función de la clave principal. Entonces no se permite dependencias parciales. La tercera forma elimina las dependencias transitivas, lo que significa que un campo está determinado indirectamente por la clave primaria o principal. Entonces, también existe en la forma académica, la forma normal de Boyce-Codd, lo que dice que cada determinante de una tabla es una clave candidata. Entonces más o menos como la clave 3 y la clave 4 son idénticas. Entonces la clave 4 dice elimina conjuntos múltiples de dependencias multivalor. La quinta forma elimine las dependencias cíclicas o dependencias redundantes que se podría llamar. Entonces esto se conoce como como proyecto PJMF. Entonces, de la forma normal de la clave de dominio es la aplicación definitiva de la normalización de la base de datos, que es una medida de estado conceptual en lugar de un proceso de transformación en sí mismo. Entonces, lo irritante de todo este lenguaje preciso es que puede ser extremadamente confuso. La mayor parte de la normalización es esencial de sentido común. El mantenimiento de los datos con respecto al acceso a registros individuales en una base de datos puede administrar de manera más efectiva y fácil usando las formas y la normalización completa. Entonces, en lo que va eh, las formas, también tenemos que las formas normales de una manera fácil de entender, lo cual estas formas existen tres. La primera forma elimina los campos repetidos al crear una nueva tabla en la que la tabla original y la nueva se vinculan entre sí con una relación de uno a varios. Eh, la segunda forma normal realiza una función aparentemente similar a la primera. Entonces, solo que esto no crea una tabla donde los valores se repiten, sino que se elimina la tabla. Entonces el resultado es una relación de muchos a uno, a un lugar de una colección de unos a varios, creada en la tabla original. La tercera forma normal, la eliminación de la dependencia transitiva implica la creación de una nueva tabla para algo que depende indirectamente de la clave principal. En una tabla existente hay una multitud de formas que se puede eh, implementar en esta forma. Entonces, más allá de la tercera forma, que es fácil de entender, es que los datos relacionales no se extienden más allá de esto, sino que se utiliza en absoluto la razón por la cual se debe la generación de demasiadas tablas y las complejas combinaciones resultantes. Entonces, eh, en los modernos motores de base de datos relacional de alta gama,
con longitud de registro variable. Esto es en gran medida irrelevante. El espacio en discos es barato y como se ve hoy en día, la mayor número de tablas conducen a uniones SQLs más grandes y un rendimiento más bajo. Entonces, eh, ¿cómo debería aparecer un nuevo modelo de base de datos completamente normalizado? Bueno, lo importante aquí es comprender la segunda forma, que es la dirección opuesta de los modelos de entrada de las bases de datos. Eh, la, existen tres, tres formas que eh, que pueden complementar la normalización. La primera, que es no puede haber anomalías de inserción o cambios de eliminación. Eh, la reducción externa de una base de datos tiene el efecto opuesto al de una base de datos de objetos, donde todo se vuelve demasiado complejo, incluso más complicado de los posibles riesgos que puede existir en una base de datos. Y si no está bien diseñada la base de datos, pues va a tener errores a lo largo del tiempo que se vaya utilizando este sistema. Entonces, la otra forma es que cada campo en cada tabla está determinado directamente por la clave principal en su tabla. Entonces, la, el, el conjunto de valores múltiples en un campo que contiene un listado delimitado por comas o colecciones de algún tipo podría ser una matriz de valores del mismo tipo. Entonces, la, la tercera forma es que toda la validación de los datos se realiza dentro del modelo de base de datos. Entonces, entendido lo que es la normalización, eh, de las reglas de la normalización en el negocio, pues es conocimiento general que algunas implementaciones de reglas de negocio a menudo se dividen de maneras más efectivas en las bases de datos y las aplicaciones que utilicen los diseñadores. Entonces, eh, en lo que tiene que ver la tercera forma, que, que es que todas las validaciones de datos se realizan dentro de un modelo de base de datos, quiere decir que es casi siempre un estado extremadamente indeseable en el entorno comercial. Es mejor dividir la funcionalidad entre la base de datos y las aplicaciones eh, que devuelven datos idénticos y números de filas para muchas consultas que se puede hacer en la base de datos. Bien, esto ha sido todo por hoy y muchas gracias.